amigos de Capital 21? Pues el día de hoy tengo el honor de tener a una de las mejores atletas a nivel nacional y también mundial. Capital 21 está de manteles largos y es que está con nosotros la mejor clavadista de México, medallista olímpica, medallista panamericana y mundial, Paola Espinosa. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, platícanos, una gran jornada vivida en los Juegos Panamericanos, una gran competencia, ¿no? Sí, estoy muy contenta de regresar de estos Juegos Panamericanos, ya con 15 medallas en la historia de mis Juegos Panamericanos. Me siento feliz, contenta, satisfecha. Creo que disfruté mucho esta competencia. Aparte, me da mucho orgullo formar parte de una selección de clavados, la cual ganamos. Otra vez somos los número 1 en Panamericanos y estoy muy contenta por esto. Creo que mi entrenador Iván Bautista fue un gran líder en esta ocasión, un entrenador en jefe que hizo las cosas muy bien y que se reflejó con medallas de oro, de plata y de bronce. Aparte vienes de ser mamá, ya estás empezando otra vez a las competencias internacionales y unos Juegos Panamericanos donde también cambiaste de modalidad ahora a un trampolín de 3 metros, ¿no? Y llevarte estas medallas, como dices, es significativo. ¿Tú esperabas este resultado? Sí, esperaba estar ya en Panamericanos, poder pelear una medalla para mi país, disfrutarla con mi hija, verla en las gradas. Claro que tenía mucha ilusión de estar ahí, pelear contra las mejores, porque las chicas canadienses son a nivel mundial una potencia realmente fuerte. Entonces, para nosotros era un gran reto. Oye, Paola, sabemos que fue una competencia, hubo unos clavados muy difíciles. Sabemos qué pasó por esa mente de Paola Espinosa al momento de hacer ese clavado donde pues no se hizo bien la entrada. Es muy raro verte haciendo un clavado, haciendo una competencia. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Claro que no me dolió el golpe, claro. Hasta mi mamá estaba preocupada por saber si estaba bien, pero sí. No, la verdad es que claro que me sentí enojada, porque ni en los entrenamientos era muy difícil que tuviera este tipo de clavados, pero no pasa nada. Finalmente, un clavado, yo sigo pensando que no define la persona que soy ni la deportista que soy. Esta simplemente fue un mal clavado de una competencia, pero hice muchos otros muy bien. Hice clavados muy buenos, de 8.5, de 9, en los cuales de esta experiencia me llevo de lo que tengo que aprender, que soy capaz de tener buena técnica, de hacer clavados bonitos, elegantes, pero que tengo que echarle muchas ganas en la parte física para poder subir de peso, para que estas cosas no me vuelvan a pasar. Pero aún así, la verdad es que estoy contenta de regresar otra vez a las grandes competencias y bueno, ya estoy aquí con 15 medallas en Juegos Panamericanos que me hacen sentir muy bien. Aparte podrían, bueno, ya ser tus últimos Juegos Panamericanos y qué mejor que si son los últimos retirarte así, ¿no? Siendo la mejor. Así es, yo sé que muchas veces los he acostumbrado a solo hacer clavados bonitos, a hacer clavados perfectos, pero sigo siendo un ser humano en el que puedo fallar y lo tomo y lo hago con mucha responsabilidad, que así es mi vida y así es la vida de todos fallamos en algún momento, pero me recupero, estoy mejor que nunca, me siento bien, me siento motivada para enfrentar lo que venga. Oye, ¿qué dices de esas críticas que hubo en algunos medios de comunicación, que Paola nos defraudó, Paola no hizo lo que se esperaba? ¿Tú qué opinaste al momento de ver en esos medios de comunicación esas opiniones? Mira, la verdad es que no me causan algún problema para nada, porque la única que se sube al trampolín soy yo. Yo soy la única que sé qué tan difícil es tratar de hacer un clavado perfecto, qué tan difícil es hacer y llegar con el ritmo en el trampolín y tratar de hacerlo bien. Es más fácil para mí el poder hablar, el poder decir cosas negativas,
que decir cosas positivas, que hacerlas aún es más difícil, y yo lo que hago es hacerlas. Y en esta ocasión tal vez no se dio el resultado que yo esperaba, por supuesto ustedes tampoco, pero créanme que a la que más le duele no haber ganado una medalla es a mí, pero no pasa absolutamente nada, así es el deporte, así son las competencias, y lo más bonito de competir es que siempre hay una revancha, que siempre tenemos la oportunidad de volvernos a levantar, de volver a entrenar y de dejar que los sueños sigan fluyendo para cumplirlos.